cuando se habla de la mejora regulatoria, se habla de la evidencia. Eso quiere decir que yo tengo que recolectar data objetiva, no ideas, no pareceres, sino data objetiva que me permita efectuar un verdadero diagnóstico de mi problema, crear una línea de base de cómo estoy, dónde estoy, y sobre la base de eso comenzar a analizar qué puedo hacer, ¿no? Qué cosa debería hacer como autoridad. Y no solamente como autoridad, sino es de la mano con mis stakeholders, con mis partes interesadas, que eso puede ser la academia, la empresa y la misma sociedad. Entonces, eso es un estándar de mejora regulatoria. En este episodio nos acompañará la profesora María Antonieta Merino, quien nos contará en qué consiste la mejora regulatoria y cuál es su relación con la transición energética. Asimismo nos describirá las bases y definiciones de los problemas para el uso de la figura, el buen uso de la misma y su desarrollo desde lo regional. Asimismo nos contará sus avances y cómo van los diferentes países latinoamericanos en cuanto a su aplicación. Bienvenidos. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Un gusto que esté con nosotros. Traiga su libreta y comencemos. La doctora María Antonieta Merino es abogada por la Universidad de Lima, Master of Laws por la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, Master of Science en Políticas Públicas por la Universidad de Bath en el Reino Unido y posee estudios en regulación por el London School of Economics del Reino Unido y la Universidad de Pensilvania. Es consultora externa en mejora regulatoria del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el consorcio alemán NIRAS, Ambero para la cooperación alemana GIZ. Es docente universitaria en temas de regulación y mejora regulatoria, comisionada de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Perú, miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación ASIER y de la Asociación Iberoamericana del Derecho de la Energía ASIDE. Profesora María Antonieta, ¿en qué consiste la mejora regulatoria y qué tiene que ver con la transición energética? La mejora regulatoria es un concepto que está bastante de moda y en boga en la región. Lo que de alguna manera busca explicar es una forma distinta de tomar decisiones a nivel de leyes, normas infralegales, incluso políticas, ¿no? Está tratando de impulsar estándares para que los entes decisores, ya sean organismos reguladores, ya sean entidades públicas, quienes están a cargo de tomar decisiones a nivel de política y también de regulación, lo hagan bajo ciertos parámetros, que son parámetros internacionales reconocidos, y lo que buscan es que estas decisiones sirvan, tengan un impacto eficiente y eficaz, ¿no? Atiendan a una problemática. Entonces, cuando se habla de la mejora regulatoria con la transición energética, lo que tratamos de explicar es cómo es que a través de estas mejores decisiones o con un estándar elevado podemos alcanzar esta transición energética o cómo deberíamos hacerlo. Bajo esa lógica, se trata de ir primero por los objetivos o por el planteamiento de una dificultad o problema. Eso es súper interesante porque yo paro escuchando constantemente y de hecho los invitados previos al podcast han planteado múltiples problemas. Y entonces uno se da cuenta que lo que involucra la transición energética reúne un conjunto de problemas. O sea, es un mega problema que puede ser partido en problemas un poco más pequeños. Y entonces hablar de la mejora regulatoria es hablar de un abordaje integral, pero también responsable, identificando cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, haciendo un verdadero diagnóstico y no asumiendo cosas. O sea, es muy probable que los técnicos sepan que está fallando alguna condición, alguna situación, pero mucho de lo que existe en el planteamiento debe ser evidenciado. Entonces, cuando se habla de la mejora regulatoria, se habla de la evidencia. Eso quiere decir que yo tengo que recolectar data objetiva, no ideas, no pareceres, sino data objetiva que me permita efectuar un verdadero diagnóstico de mi problema, crear una línea de base de cómo estoy, dónde estoy, y sobre la base de eso comenzar a analizar qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué cosa debería hacer como autoridad?
Y no solamente como autoridad, sino es de la mano con mis stakeholders, con mis partes interesadas, que eso puede ser la academia, la empresa y la misma sociedad. Entonces, eso es un estándar de mejora regulatoria, ¿no? O de calidad regulatoria. Yo ahí te quería preguntar en concreto sobre la transición energética. Hay una crítica que existe, acabo de ser un poco de abogado del diablo, que dice que casi que esta visión de la transición energética es una imposición colonialista de una visión muy particular, muy, digamos, europea, si se puede decir, o por lo menos occidental, que en últimas, ya que hablas de esa evidencia real del problema, puede que nos esté distrayendo un poco de los, ahí se comienzan, de los verdaderos problemas que tenemos en la región de Latinoamérica. Uh-huh. ¿Qué opinas al respecto, digamos? Yo creo que como todos los países se insertan en el mundo y ninguno va a actuar como una isla, a nivel internacional se plantean retos para que los países lleguen a alcanzar ciertos estándares, colectivamente se llegan a acuerdos. Y ahí, por ejemplo, no solamente estamos hablando de la transición energética, sino también temas asociados a la protección medioambiental. Entonces son varios temas. A derechos humanos. A derechos humanos, temas de desigualdad, de cierre de brechas. Entonces, los países tienen esta intención de colaborar, ¿no?, de manera conjunta en alcanzar metas. El problema está cuando desde mi óptica como Estado, pierdo de vista que yo tengo una realidad, ¿no? Y no parto desde esa realidad para plantear los objetivos reales a los que yo puedo llegar. Y me comprometo a hacer cosas no necesariamente viables. Entonces, el problema con la mejora regulatoria es que a veces se priman ideologías, pareceres, supuestos que no tienen sustento real. Nosotros podemos decir con esto que no vamos a cumplir con un estándar internacional, que nos vamos a alejar. No, pero sí es importante saber que no todos los países están en igualdad de condición. Entonces, saber que, por ejemplo, yo voy a primar algo, pero sacrificando algunos otros objetivos, es algo que tiene que ponerse, o sea, evidenciarse y mostrarse. Yo tengo ciertos recursos como país y esos recursos me van a permitir llegar a meta 1, 2 y 3. Y no me puedo comprometer a 4 y 5, 6 sin sacrificar otras metas igualmente importantes para mí, como por ejemplo combatir la inseguridad, mejorar la educación, mejorar la salud, el hambre y por ejemplo, cerrar brechas sociales. Entonces, es una necesidad de diagnosticar apropiadamente y plantear en qué condición estoy. Y tropicalizar lo que existe en otros lugares. O sea, porque no se va a aplicar la misma medicina a todo el mundo. No todos tenemos las mismas enfermedades. Entonces, ser consciente de lo que yo me puedo comprometer y ser real con eso. Eso a mí me parece que sería incluso un planteamiento responsable por parte del Estado. Fíjate que en los anteriores programas hemos coincidido con los entrevistados en hablar de una transición energética a la colombiana. Entonces, tú dirías, habría que hacer una transición energética a la peruana, una transición energética a la chilena, a la brasilera, a la mexicana. Totalmente. Nosotros nos podemos parecer mucho entre países. Yo estudio mucho la realidad latinoamericana y estoy bastante cercana a lo que sucede en Colombia, a lo que sucede en otros países de la región. Y aunque tengamos sistemas jurídicos muy parecidos, aunque tengamos retos muy parecidos, yo tengo que ser consciente de que igual tenemos diferencias. Entonces, mis políticas tienen que responder a esas diferencias. Mis regulaciones tienen que responder a estas diferencias y no otras. De lo contrario, probablemente obtenga un resultado no deseado. Y ahí es donde hablamos de fallas regulatorias. O sea, puede ser que la idea estuvo buena en un inicio, hay que hacerlo mejor, sí, pero sin una evidencia base, sin un planteamiento apropiado, lo más probable es que genere un efecto no deseado a futuro. Y eso no se ve en el corto plazo, se va a ver en el mediano o largo plazo. Ya que mencionas eso, ¿cómo ves las perspectivas regionales? ¿Hay países que van más adelante, otros que están más rezagados? ¿Quiénes lideran? Bueno, en el tema de mejora regulatoria siempre vamos a mirar, por ejemplo, a México como sistema, porque ellos tienen muchos años que ya han instaurado estas prácticas, ¿no? Pero mira tú cómo a veces dentro del mismo estado uno puede petardear a su reforma. ¿A qué te refieres con petardear? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno actual en México ha tenido ideas que no necesariamente se condicen. Es como ser enemigo interno. Exactamente. Entonces, hay una tentación del político por querer, y tú no vas a poder impedir que se incorpore o se meta dentro del proceso de toma de decisión, pero igual necesitas una buena base y una buena evidencia para sostener reformas en el tiempo.
Y bueno, aparte de México, yo siento que Perú también ha avanzado mucho, pero todavía en mi país, y tengo que reconocer, falta trabajar a nivel de transición energética mucho dentro de esta mirada de mejora. Otro país que podríamos mirar con temas de mejora regulatoria es Brasil, y ciertamente Colombia también ha tenido avances importantes. Pero nuevamente, estas reformas de mejor hacer las cosas o mejor tomar decisión, de nada sirve si se las bypassean, ¿no? Si Claro. prima la idea, la ideología y no la evidencia, la data y la ciencia. Y devolviéndote un poco a este tema de planeación y necesidad real, ¿qué tan importante o qué valor le debemos asignar a este tema de los costos dentro de toda esa lógica? Es que precisamente ese es un punto que va atado al tema del diagnóstico y el problema. Es algo así como que no alcanza el dinero para todo, ¿no? Exacto. Tú lo planteas muy bien, o sea, yo puedo tener un problema que yo lo he identificado y que he hecho un buen diagnóstico con cifras, con data, con información. Y ahí voy a poder saber qué tan grande es la magnitud de mi problema y qué tantos recursos yo dispongo para poder hacerle frente. Probablemente yo no pueda abordar con todos mis recursos a solucionar todo el problema. Y de hecho, en un podcast anterior, el profesor Neira mencionaba esto, o sea, cuánto le puede tomar a Colombia, por ejemplo, cumplir con los objetivos que se están planteando. Tendrías que dejar de lado otras reformas. Otros Porque objetivos. exactamente, porque los recursos no son infinitos en un estado, los recursos son finitos y yo tengo que hacer una distribución según mis necesidades. Entonces, cuando analizo las reformas que yo quiero instaurar dentro de la lógica de la mejora regulatoria, el diagnóstico me permite saber qué tan grande es mi problema, cuánta plata tengo para hacerlo y cómo la voy a distribuir, ¿no? Probablemente a través de ese diagnóstico yo diga, necesito tanto dinero o necesito tantos años invirtiendo tanto dinero. Me va a costar 20 años y, por ejemplo, 3% de mi PBI y voy a solucionar esta etapa, ¿no? Esa parte de estrategia a veces se pierde, se deja de lado. Primero, parece que se hiciera todo al revés. Planteo el objetivo, luego trato de ajustar mi problema y veo cómo saco plata para solucionar esto. Y ahí es donde tenemos los estados fallidos. Claro, es una forma como de lograr una priorización seria, porque pues en países como los nuestros que tienen una profunda deuda social y una gran cantidad de necesidades, priorizar sí que es un arte. Y no solamente eso, sino que también demuestra la responsabilidad y esta capacidad del Estado de gestionar adecuadamente los recursos que tienen, que se pierden por una mala gestión. Lamentablemente, a veces uno piensa que el resultado se va a obtener de forma inmediata y eso es una ilusión. Una verdadera planificación y una verdadera reforma, por ejemplo, yo quiero hacer la reforma de la transición energética, no va a ser de la noche a la mañana, tiene que tomar un tiempo y ser consciente de lo que uno puede o no puede ofrecer y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, esto también es el estándar de la mejora regulatoria. Has mencionado 2 o 3 veces, profesora María Antonieta, el tema del Estado fallido. Eso es a donde no queremos llegar y eso es, mejor dicho, cuando no se aplica esa regla, esta buena aplicación de la mejora regulatoria, llegamos a ese tipo de escenarios de estados fallidos. Y por eso es que cada cierto tiempo en los países vemos cómo es que aparecen caudillos que intentan solucionar problemas. O sea, no hay mucha ciencia, ¿no? Es como que repetimos en todo el tiempo la misma historia. Y es el tema, yo sé que en los países como los nuestros hay mucha demanda, hay una necesidad, hay una urgencia, un sentido de la urgencia muy importante, pero no se tiene que perder de vista la correcta planificación y el diagnóstico del problema. Sin eso yo no avanzo. Y eso me obliga nuevamente a incluir más costos, más tiempo, cada cierto tiempo, cada 5, cada 4, cada 6 años, dependiendo de los periodos presidenciales, en volver a repensar en el descubrimiento de la pólvora porque no funcionó hace 4. Y es como volver otra vez a empezar, ¿no? Entonces, eso desgasta, eso genera disconformidad social, porque obviamente todo el mundo ya está cansado, y tú como Estado no ves tantos resultados, ¿no? Entonces, es como que lo Somos evidente. como adictos dentro de un círculo vicioso y va creciendo el Exactamente. problema. Y hasta que no nos pongamos ordenados o seamos juiciosos, pues los vamos a lograr los objetivos que tenemos planteados. Exactamente, es tal cual. O sea, hay una frase que me gusta mucho, el dato mata el relato, ¿no? Entonces, o sea, toda esta elucubración de ideas y toda esta cháchara de palabras, primero muéstrame la data y luego hablamos. Para cerrar, ¿cómo nos ves como región en este asunto de la mejora regulatoria y su relación con la transición energética?
Yo creo que todavía ningún país ha podido abordar de manera completa, con el abordaje correcto, esta problemática tan compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía yo no he visto, y por ahí podría estar equivocada, y ciertamente voy a seguir buscando, diagnósticos situacionales de lo que se necesita o de la problemática real y cómo es que uno piensa abordarla, ¿no? Todos sabemos que queremos alcanzar mejores formas de producir los servicios, los bienes, de generar nuevas formas de tener energía disponible, de lograr una transición justa. En eso coinciden todos, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver. Como en el diagnóstico. O sea, ¿qué me falta a mí como país? ¿Cuál es mi falla? Puede ser a nivel de infraestructura, puede ser a nivel de recursos, puede ser a nivel de temas de organización, de cooperación. Yo no sé. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque es muy bonito y muy simpático que yo diga, acá 10 años termino convirtiendo mi país en carbono neutral y solamente me voy a dedicar a producir energía con agua. ¡Ah, monstruo! ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Eso es real? ¿Eso es viable? ¿Eso es rentable? Ahí viene la pregunta. Me deja un poco preocupado, profesora María Antonieta, porque pues digamos que la presión en cuanto a la mitigación del cambio climático es compleja, es un tema... Es real. Es real. El profesor Juan Felipe hablaba de la transición energética media, de pensar a 2030, no a 2050, pero pues son pocos años que tenemos para lograr, digamos, desarrollar muchas acciones. En ese sentido, digamos que volvamos a lo básico, back to basics. ¿Qué usted recomendaría a nuestros estados que todavía no se han, como que no, según lo que me comentan, no han hecho todavía la tarea de sentarse a pensar esto en clave mejora regulatoria, el tema de la transición? Sería, nuevamente, partir del diagnóstico y a partir de este diagnóstico hacer objetivos que puedan ser medibles en el tiempo, ¿no? No esperar, por ejemplo, hacer una medición al 2030 o al 2050. Es muy, muy tarde para saber si mi medida fue adecuada o pudo ser mejorada. Y ahí entra también la mejora regulatoria. La mejora regulatoria obliga a los países a hacer un seguimiento, un monitoreo constante de sus políticas. Y eso no se hace en nuestra región. O sea, muy pocas veces nosotros podemos hacer un seguimiento de la decisión que hemos tomado y saber si en la práctica está o no está funcionando. Eso se asume con el tiempo si funcionó o no. Nadie tiene una data. Entonces, sí es posible adoptar medidas, pero tienen que ser medidas basadas, nuevamente, vuelvo a recalcarlo, yo sé que he hablado mucho del problema, pero es el problema real y concreto sobre la base de lo que está pasando cada país y la magnitud del problema que afronta, y luego ir haciendo estas mediciones paulatinas de los objetivos. Puedo establecer objetivo a corto, a mediano y largo plazo. Y si necesito hacer ajustes, hago los ajustes. Eso es tomar decisiones bajo esta óptica de una mejora regulatoria. Óptica que esperamos llegue pronto a suceder y aplicarse en nuestra región para el bienestar de nuestros países. Le agradecemos mucho haber pasado por este espacio académico y ojalá tengamos una nueva oportunidad de seguir charlando sobre todos estos retos que tenemos en cuanto a la mejora regulatoria y la transición energética. Gracias a ti, Luis, por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos al 5º Congreso Iberoamericano de Energía, que va a tratar sobre justamente energías renovables y comunidades energéticas, y se va a desarrollar el 4 y 5 de septiembre del 2023 en San José, Costa Rica. Es una oportunidad de poder conocer cómo va el desarrollo de estos temas a nivel de la región. Es un congreso que organiza la Asociación Iberoamericana del Derecho de la Energía, ASIDE, y esperamos contar con la mayor participación para enriquecer estos debates y estos análisis. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.